Muy buenas compañeros, compañeras opositoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de oposiciones Oposito Online. Hoy me vais a perdonar, pero tengo la voz un poco de aquella manera, no es que salí en la noche, pero bueno, la verdad es que la tengo un poco afectada, así es que perdonadme hoy. Bien, hasta ahora os he enseñado muchas cosas sobre ley de contratos, estatuto básico, constitución, pero bueno, sí, muy bien Miguel, eso está muy bien para mis oposiciones, pero ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuál es mi sueldo en el caso de que apruebe la plaza de funcionario? ¡Enséñame la pasta! ¡Ah! ¡Enseña! ¡Basta! Como esa pregunta me lo repetís mucho, tanto los seguidores del canal como los alumnos de la academia, hoy os voy a aclarar de forma definitiva cuáles son los sueldos de los funcionarios. Pero no lo voy a hacer de modo teórico, hablando solo del EBEP, de los complementos, sino que vamos a hacer un ejemplo práctico 100%, de un auxiliar de oficina de uno de los ministerios de nuestro país. De manera que, si te interesa, quédate que te lo cuento. Bien, como os comentaba, uno de los factores sin duda más importantes por los cuales nos decidimos a opositar es pues, la posibilidad de tener un empleo estable, ¿verdad? Y aparejado un empleo estable, evidentemente va un sueldo estable. Sin embargo, cuando empezamos a rascar un poco e intentamos averiguar cuál es el sueldo de los funcionarios, parece que hay un poco de oscurantismo o de opacidad al respecto. Estoy convencido de que algún familiar vuestro, algún amigo es funcionario, y sin embargo parece que nos cuesta decir cuánto cobramos los funcionarios, cuando al final está todo publicado, todo es público. Sí, pero no, es decir, es verdad que está todo publicado, tanto en la Ley de Presupuestos del Estado como en las diferentes RPTs de las distintas administraciones, pero no es una tarea sencilla componer todos esos elementos que forman parte del salario de un funcionario. Pues como te decía, hoy lo vamos a ver todo en detalle y además con ejemplos y cantidades, ¿vale? Como os decía, los sueldos de los funcionarios son totalmente transparentes. De hecho, todo está publicado, por ejemplo, si hablamos de la Administración del Estado, todo está publicado en las diferentes páginas de la Administración General del Estado. En la descripción del vídeo os voy a dejar con detalle todos los enlaces que utilice para el cálculo y para enseñaros todo lo que tiene que ver con el sueldo de los funcionarios, de manera que vosotros mismos podáis calcular esos sueldos. Bien, os he prometido que íbamos a averiguar el sueldo de una manera práctica y con ejemplos, pero eso no quita que aprovechemos ya para ver también una parte del EBEP y es la que se refiere a precisamente eso, las retribuciones de los funcionarios. Porque si después os voy a explicar diferentes componentes o diferentes cantidades de los distintos componentes que forman el sueldo, primero tenemos que saber cuáles son esos componentes para entender bien el ejemplo que veremos posteriormente. Para ello, la primera referencia es el EBEP, artículos 22, 23 y 24, donde vamos a ver cuáles son esos diferentes elementos que forman parte del sueldo de un funcionario. La primera distinción que tenemos que hacer es entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las básicas son aquellas que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo de escala a un grupo o subgrupo de clasificación profesional, ya sabéis, A1, A2, B, C1, C2, etc. Y por otra parte también retribuyen la antigüedad del empleado, lo que son los trienios, vaya. ¿Vale? Eso en cuanto a las retribuciones básicas. Dentro, además de estas retribuciones básicas, están también la parte de sueldo y trienio de las pagas extraordinarias. Por otro lado, tenemos las retribuciones complementarias, que son aquellas que retribuyen determinadas características de los puestos, carrera profesional, gratificaciones, desempeño, etc. ¿De acuerdo? Bien, estas son las retribuciones básicas y las complementarias, y por otro lado tenemos las pagas extraordinarias. 2 al año, se pagan en junio y diciembre y comprenden el total de las retribuciones básicas y el total de las retribuciones complementarias, excepto lo que tiene que ver con la productividad y las gratificaciones. Bien, dicho esto, retribuciones básicas se fijan siempre en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De hecho, como os he dicho, en la descripción del vídeo podéis ver el enlace correspondiente a las retribuciones actuales. Y, como os he dicho antes, hay dos tipos de retribuciones básicas: sueldo y trienios. El sueldo se asigna en función del subgrupo o grupo profesional, caso de que no tenga subgrupo. Y aquí vamos a hacer un breve paréntesis porque os quiero recordar qué es esto de los grupos y los subgrupos. Los funcionarios se clasifican en grupos y subgrupos de acuerdo a la titulación que se necesita para acceder a la función pública. Lógicamente, a mayor titulación y mayor grupo, mayor salario, ¿vale? Todo esto lo podéis ver en el EBEP en el artículo 76. El primer grupo es el grupo A, que está formado por los subgrupos A1 y A2.
En ambos casos se necesita para acceder a estas plazas el título de grado, y lo que diferencia unos puestos de otros en función de este subgrupo es el nivel de responsabilidad asignado. En el caso de la Administración General del Estado tenemos el subgrupo A1, también llamado Cuerpo Técnico de Administración General, con funciones directivas, de inspección, de ejecución, de control, etc. Y por otro lado tenemos el subgrupo A2, también llamado Cuerpo de Gestión de la Administración General. Y en este caso pues son funciones sobre todo de apoyo a ese nivel superior que decíamos antes del subgrupo A1. Después tenemos el grupo B. En este caso no tiene subgrupos y para acceder a las plazas de este tipo se necesita el título de técnico superior. Realizan funciones de ejecución y control y la verdad es que casi nunca hay oposiciones de este grupo. Está muy poco desarrollado. Después tenemos el grupo C, que a su vez se divide en dos subgrupos, C1 y C2. Para C1 se necesita el título de bachiller o equivalente. Es el Cuerpo General Administrativo y realiza funciones de aporte de datos, de información, de expedientes, de contabilidad, etc. Y por otra parte el subgrupo C2, también llamado el Cuerpo Auxiliar, al cual para acceder se necesita el título de graduado en eso o equivalente. Y en este caso pues realiza funciones de mecanografía, de registro, tareas básicas de ofimática, etc. Y por último tenemos el grupo E. Tampoco tiene subgrupos y estamos hablando del cuerpo de subalterno. Y no se necesita titulación para acceder a este grupo. Estamos hablando de funciones de vigilancia, de limpieza, de información sobre dónde están determinados órganos, de atención al público, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, volvemos un poquito hacia atrás, rebobinamos, cerramos el paréntesis y estábamos hablando de las retribuciones básicas. Sueldo, que va en función de este grupo o subgrupo que acabamos de explicar, y trienios, o lo que es lo mismo, la antigüedad del empleado público. La cantidad asignada a cada trienio es fija por cada grupo o subgrupo, ¿vale? Independientemente de la especialidad. Y en este caso, un trienio se cumple cada 3 años, de manera que a más antigüedad, 3, 6, 9, 12 años, se van acumulando trienios y por tanto el sueldo aumenta en base a la cantidad asignada a estos trienios. Como veréis, esto también se refleja en la Ley General de Presupuestos del Estado. Y después, como os decía, de las retribuciones básicas tenemos las complementarias. En este caso ya hay un poco más de margen para que cada administración pública asigne un poco los valores de estas retribuciones complementarias, aunque todo ello, por supuesto, se rige también por ley. Dentro de estas retribuciones complementarias podemos encontrar dos tipos, unas que son fijas y periódicas, es decir, se conocen de antemano y se cobran regularmente, y otras que no son ni fijas ni son periódicas, ¿vale? Como hablaremos después, como el complemento de productividad o las gratificaciones. Cuando hablamos de retribuciones complementarias fijas y periódicas, hablamos de dos tipos, el complemento de destino y el complemento específico. Cuando hablamos del complemento de destino, hablamos de la progresión del empleado público en la carrera profesional dentro de la administración. Es una cantidad que está asignada dentro de los presupuestos generales del Estado y que se divide en 30 niveles. A cada grupo o subgrupo de los que hemos visto antes le corresponde un intervalo de niveles. Por ejemplo, y tal y como podéis ver, en la Administración General del Estado en estos momentos, al subgrupo A1 le corresponde el intervalo de niveles 30 como nivel máximo, 22 como nivel mínimo. Al subgrupo A2, 26 como nivel máximo, 18 como nivel mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay 30 niveles, cada uno de los cuales tiene asignada una cantidad económica y que, por ejemplo, un grupo A1 siempre cobrará una cantidad económica del intervalo del nivel 22 al nivel 30. Según vaya progresando en su carrera irá subiendo de niveles o no, y si va subiendo, lógicamente va incrementando este complemento de destino, y si no, pues siempre cobrará el correspondiente al nivel 22 con el que entró. Y después tenemos otro complemento fijo y periódico que en este caso ya no retribuye la progresión o la carrera del funcionario, sino lo que retribuye es pues las condiciones especiales del puesto en cuanto a peligrosidad, responsabilidad, etc. Estamos hablando del complemento específico. La principal diferencia de este complemento específico es que, a pesar de que las cantidades sí que están en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como después veremos, es cada administración la que para cada puesto y en función de ese nivel de dificultad, responsabilidad, peligrosidad, le asigna un complemento específico. Por eso os decía al principio que no es fácil saber a priori
cuál es el sueldo de un funcionario en un puesto determinado, porque en este caso, por ejemplo, depende un poco, entre comillas, de la arbitrariedad de la administración para asignar este complemento. Después lo vamos a ver con ejemplos, con lo cual no os preocupéis si ahora mismo no entendéis algo. Y después teníamos otro tipo de retribuciones complementarias, que eran las no fijas y no periódicas, sino que retribuyen cosas puntuales. En este caso estamos hablando del desempeño, la evaluación del desempeño, la productividad, que se cobrará, esto dependerá de cada empleado público y de cómo haya rendido. Y por otro lado tenemos las gratificaciones, que lo que retribuyen son las horas extraordinarias que haya desarrollado o que haya realizado el empleado público. ¿Vale? Bien, pues terminado el tostón, vamos a lo que nos importa, a lo magro, a lo que es el dinerito. Enséñame la pasta de verdad, Miguel. Vamos a ello. Bien, pues el primer paso para conocer y empezar a calcular los sueldos de un funcionario es conocer perfectamente esta tabla que veis en pantalla. Esta tabla son cantidades económicas, ¿vale?, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año y, como veis, va a contener tanto el salario base como los trienios como el complemento de destino. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo la parte a parte para que la entendáis perfecta. Bien, la parte superior que tenéis ahora mismo también en pantalla. Ahí lo que tenemos son las retribuciones de sueldo base y de trienio, ¿vale? Es decir, las retribuciones básicas que decíamos antes, ¿vale?, por grupo o subgrupo. Si os fijáis, mira, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A1, A2, B, C1, C2 y E. ¿De acuerdo? Es decir, los grupos y subgrupos que os he comentado que vienen en el EBEP. Si os fijáis en la columna de la izquierda, la parte gris, tenéis el sueldo o el trienio mensual, eso mismo multiplicado por 12. Después, otra retribución básica que habíamos dicho es la paga extraordinaria, ¿no? La parte del sueldo base y de trienios que se incluye en la paga extra. Pues ahí lo tenéis. Paga extra junio, paga extra diciembre. Y después el total anual, que es la suma de todo. Vamos a ver, por ejemplo, para un A1. Tenemos que mensualmente cobra de sueldo 1.214,39. Eso multiplicado por 12 son los 14.572,68. Además, el componente del sueldo que va en cada paga extra es de 749,38. Lógicamente, uno para junio y otro para diciembre. Y la suma de todas esas cantidades es de 16.071,44. Eso en cuanto al sueldo base. En cuanto a los trienios, un grupo A1 cobra por cada trienio mensualmente 46,74. Lógicamente, si tenéis 5 trienios, pues esa cantidad multiplicada por 5. Si a ese trienio de 46,74 euros lo multiplicamos por 12, tenemos los 560,88. A continuación, y en las dos siguientes filas, tenemos el componente del trienio incluido en la paga extra, que en este caso es de 28,85 en ambos casos, para un total de trienios anuales de 618,58. ¿Vale? Eso en cuanto a retribuciones básicas. Ahora, las retribuciones complementarias. Vamos a ver el complemento de destino y el complemento específico. El complemento de destino ya habíamos dicho que es una cantidad que retribuye la progresión del empleado público dentro de la administración y que es una cantidad fija asignada a cada uno de los 30 niveles de los que se compone la administración pública. Ya hemos dicho también, por ejemplo, para un grupo A1, que esa cantidad económica por complemento de destino tendrá que estar en el intervalo de los niveles 22 a 30. Cuando entra un funcionario de grupo A1, tiene un nivel 22 y cobra esa cantidad. Según va ascendiendo, esa cantidad puede subir. Tenéis en pantalla, en este caso, como veis, está a la izquierda de la imagen original y ahí tenéis la cantidad mensual que se cobra, teniendo por un nivel 30, 1.060,77 y lo que se cobra al año, 14.850,78. Si hablamos de un nivel 22, que era el límite inferior, 558,28 mensuales, 7.815,92 anuales. ¿De acuerdo? Vale. Y en la parte central de esa hoja que os mostraba al principio, la tenéis de nuevo en pantalla, como veis pone total sueldo y complementos de destino sin trienios. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para un grupo C1, habíamos dicho que mensualmente cobraba 788,42. Y si tiene un nivel 22, en este caso el nivel más alto de C1,
pues cobraría mensualmente 558,58 de complemento de destino. Si sumamos esas dos cantidades, tenemos los 1.346,70 euros que tenéis señalados. Si hablamos de cantidades anuales, un C1 por sueldo base cobraría 10.823,90 más los 7.815,92 de complemento de destino harían un total de 18.639,82 euros anuales. Os recuerdo que dice sin trienios, es decir, para calcular el sueldo total, a esa cantidad habría que sumar también los trienios anuales. En este caso, si ponemos que solo tiene un trienio ese administrativo C1, habría que sumar la cantidad de 396,02. Si tuviera más trienios, pues esa cantidad multiplicada por el número de trienios que tuviera. Pero ahí no acaba todo. Habíamos dicho que además del complemento de destino, había otro complemento, que era el complemento específico. En este caso, también viene reflejado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ahí tenéis las cantidades en pantalla. Lo que no viene en la Ley de Presupuestos es qué puesto debe tener qué complemento específico o viceversa. Eso es, cada administración pública que en función del nivel de exigencia, responsabilidad, peligrosidad, etcétera, del puesto, le asigna un complemento específico concreto. Por tanto, en este caso, para poder realizar el cálculo perfecto, deberíamos ir a la RPT de la administración correspondiente y mirar el puesto exacto que queremos ver y ver su complemento específico. Y si no el puesto exacto, pues uno similar al que nosotros queremos optar. Vamos a ver todo esto con un ejemplo con un auxiliar de oficina de un ministerio del Estado. Concretamente, un auxiliar de grupo C2. Bien, os lo voy a poner todo en pantalla poco a poco para que no nos perdamos, ¿vale? Eso hace que no me veáis la cara, pues eso que lleváis ganado. Y, como digo, lo voy a poner en pantalla paso a paso y poco a poco para que no nos perdamos. Repito, vamos a ver el sueldo de un auxiliar de oficina grupo C, subgrupo C2. Bien, según la tabla que hemos visto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso, por sueldo cobrará un total de 9.174,56 euros anuales. Si suponemos que solo tiene un trienio, a esa cantidad hay que sumarle 274,56 euros. ¿Vale? Y con eso tendríamos las retribuciones básicas. Después, hay que sumar el complemento de destino. Hemos dicho que en este caso lo que retribuye es la progresión del funcionario dentro del sistema de carrera. ¿Vale? Pongamos que ocupa un puesto base, un nivel 14, y por tanto a la cantidad que teníamos antes hay que sumarle 4.676,28 euros según la Ley de Presupuestos. Pero hemos dicho que aquí no queda la cosa, porque nos falta el complemento específico, y para eso habíamos dicho que nos teníamos que ir a la RPT. Pues nos vamos a ir a una RPT real. Poned en Google RPT AG, de Administración General del Estado, y os saldrá el portal de transparencia. Vamos a irnos a un ministerio cualquiera, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y dentro de la Secretaría General de Recursos Humanos vamos a ver cuánto cobra un auxiliar de oficina C2. Como tenéis en pantalla y como veis, cobrará anualmente 3.413,20 euros. Por tanto, a todas las cantidades que teníamos antes, habría que sumar también esta cantidad. Y ese sería, digamos, el sueldo total del funcionario. Porque es cierto que habíamos dicho que después había otros complementos, ¿no? No fijos y no periódicos, como productividad y gratificaciones. Pero, bueno, eso ya depende de que el funcionario realice horas extras o de que se le pague productividad, que desde luego no en todas las administraciones se paga. Entonces, bueno, pues eso sería ya entrar en otro nivel. Pero por lo menos para que conozcáis el sueldo inicial, cuando aprobáis una oposición de C2, esta sería la cantidad bruta anual. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ahí tenéis el sueldo. Ya no hace falta que preguntéis. La próxima vez que vosotros queráis conocer el sueldo, por ejemplo, de un empleado público de su grupo C1, seguís este vídeo y en lugar de iros a las tablas de C2, os vais a las de C1 y en la RPT, en vez de mirar un puesto C2, miráis un puesto C1. Y las operaciones serán las mismas. Lógicamente la cantidad será mayor, al ser un subgrupo C1, un subgrupo superior al subgrupo C2 que hemos visto en el ejemplo, pero los cálculos son exactamente iguales. ¿Vale? Bueno, espero que pese a mi castigada voz haya logrado haceros entender cómo se calcula de forma sencilla
el sueldo de los funcionarios, os recuerdo que nos ayudáis mucho y me ayudáis a mí con esta voz si os suscribís aquí en este enlace, e igualmente si te ha gustado este vídeo, aquí tienes muchos más con los que podrás aprender todo lo que tiene que ver con la administración pública y los empleados públicos. Nada más, espero recuperarme para el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto. Un saludo.